Bien, empezamos. Estamos poquitos, poquitas, pero empezamos, ¿ya? Se sumarán. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a los que se han conectado, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar. ¿Se me está escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Lisa. Sí, Licen, se escucha y se ve bien. Gracias, gracias Débora, gracias Alejandro. Bien, fundamentalmente vamos a hacer tres cosas, bueno, tres actividades esta sesión, ¿ya? La primera es que vamos a revisar ese trabajo que se les había pedido, revisando nuestras tablas de evaluación y precisamente para eso, pues podemos de alguna manera volver a hacer una mediación, una explicación del llenado de la complementación de estas tablas de evaluación y de los puntos que tienen que completar en sus planes de asignatura, si es que efectivamente les han surgido dudas, ¿ya? Lo segundo es que vamos a desarrollar la confección de una actividad metacognitiva, de una evaluación metacognitiva, y es extremadamente fácil de alguna manera. Lo importante, al igual que con las pruebas escritas, siempre es difícil hacer las preguntas pertinentes. Entonces sí nos vamos a detener un poquito en ello, en que también puedan ustedes ya tener listo su instrumento de evaluación metacognitiva para que simplemente lo incorporen en la entrega final. Y por último, pues es la invitación, si es que nos da tiempo, hacemos ya en la sala la actividad metacognitiva del módulo que está en relación con la actividad anterior, pues ahí van a tener efectivamente un ejemplo de cómo desarrollar una actividad metacognitiva. Empezamos entonces, ¿sí? Y vamos entonces la pregunta. ¿Tienen alguna consulta sobre las condiciones, características de entrega del plan de asignatura? ¿Les ha abierto alguna duda? ¿Tienen alguna dificultad? Bueno, hola, hola. Hola Jordi, adelante. Sí, bueno, prácticamente la duda que yo tengo es en la parte bibliográfica. ¿Sí? Más que todo, si me estoy basando en los textos que nos pone en plataforma, ¿cómo puedo colocarlas? Porque, claro, algunos son los textos de apoyo que usted nos da y esas son las bases para que yo pueda hacer mi trabajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer referencia a esos textos de apoyo? O le pongo directamente como texto de apoyo y enmarco el formato APA. Ya. Estuviste en la anterior sesión, ¿verdad? ¿Sí? Ya. En la bibliografía no se colocan los documentos que estás utilizando para hacer tu plan de asignatura. Se colocan la bibliografía que el estudiante va a requerir para profundizar tus unidades de aprendizaje. Oh, entendí. Entonces es la bibliografía que pueden ser fuentes documentales para ampliar, por ejemplo, derivadas integrales, ¿no? Lo que estás desarrollando en cálculo y que puedas brindarles pues elementos de referencia, fuentes primarias, secundarias, ¿no? Y se aclaró de que no tengan que colocar precisamente los documentos con los cuales se están fundamentando en la producción del plan de asignatura, no, No escuché esa parte, perdón. Sí, sí, no está te bien. Ahora ya preocupes, quedó comprendido, ya está mejor. no te Porque preocupes. ahí sí, necesito me estaba ahí causando un pequeño problemita. A ver, este es el manual, ¿no? Son las orientaciones para la elaboración del plan de asignatura. Y pues, primero que la sugerencia siempre es que lo trabajen en el Word, ya que no hagan la descarga del documento del Drive. Y acá donde en cada elemento pues hay una explicación, ya, que quizás refuerza lo que les hemos estado compartiendo, hemos ido desarrollando y bueno, mayor información la hemos tenido en las sesiones y en los recursos adicionales que han tenido a lo largo del módulo 2 del módulo 3. Entonces, en la parte de bibliografía,
listado de... Claro, acá no dicen... Ya. Son, por ejemplo, no se colocan los libros, se colocan las referencias, se colocan las fuentes que el estudiante va a necesitar para desarrollar las unidades de aprendizaje o para fortalecerlas, como documentos de referencia, como documentos de apoyo, ¿ya? O documentos o fuentes primarias que los estudiantes van a requerir para hacer las consultas. Nosotros no les vamos a proveer toda la información ni tendrían por qué limitarse a sentirse capaces solamente con nuestra referencia. Nosotros nos basamos en referencias que son en este caso otro tipo de fuentes, fuentes primarias. Entonces es brindarles ese marco de referencia en este acápite para los estudiantes para que amplíen, ¿ya? Acá había un poquito de eso. Acá, ya la bibliografía, bueno, en este caso la, la podemos trabajar de manera global para todas las unidades, si es que tenemos pocas referencias, pocas fuentes, o si es que tenemos bastantes o numerosas, mejor si es que la agrupamos por las unidades de aprendizaje que tenemos, ¿no? Puede ser también específica cada unidad, puede contener otro tipo de soportes, no solo libros. Ahora está permitido tener muchas referencias digitales, por ejemplo. La información está en el espectro digital, no necesariamente en el espectro físico, pero también otro tipo de soportes, no solamente los vinculados a la literacidad, a la literatura, sino vinculados, no sé, al audio, al espectro audiovisual, ¿no? Y pueden ser también libros, como también pueden ser artículos, pueden ser reportes, pueden ser conferencias, pueden ser otro tipo de documentos como artículos de revistas, por ejemplo. Entonces, cuiden de hacer la referencia específica según algún sistema de referencias, ¿no? Y ahí en el manual que tienen de la UNIANDES, pues hay 3 sistemas de referencia a los que pueden consultar, o bien también utilizar la web para consultar, por ejemplo, cómo se debe citar o cómo se debe referenciar determinado tipo de fuente o determinado tipo de soporte documental de acuerdo al sistema, por ejemplo, APA. Pues ahí les va a salir que hay elementos específicos, si es la revista, por ejemplo, un artículo de revista, ¿no? El artículo de revista no se coloca en cursiva, por ejemplo, ¿no? Se coloca solamente entrecomillado, o se coloca el título, lo que sí se coloca en cursiva es el nombre de la revista, pero además hay que añadir si es que tiene el DOI, si está indexada, si es que tiene el año, volumen, ¿no? Este tipo de elementos. Entonces, cada tipo de fuente tiene una nomenclatura de referenciación. Es eso, Jordi. Está bien, dicen, gracias. Ahora ya me quedó mucho más claro. No, no tienes por qué. Bueno, a ver, vuelvo acá entonces. Licen, una Dime, consultita. ¿cuál? Eh, Respecto a la presentación de los 4 instrumentos, Sí, ¿no? Que tenemos que presentar la tabla de especificaciones, una rúbrica, una lista de cotejo o registro de observación y una ficha metacognitiva, que es la que sí. vamos a ver ahora. Tiene que ser, puede ser uno de cualquier unidad, o sea, o Sí, sí, combinar, digamos, no sé, la tabla de especificaciones de la unidad sí, 2, sí, la no hay rúbrica problema. de la unidad 3. No hay problema. Tienen que ser de cualquier actividad de evaluación de tu plan, de cualquiera, pero tienen que ser de tu plan. No te puedes Claro, traer un instrumento de otro plan. Y tiene que correcto. hacer alusión a cualquier actividad, no importa mezclado, no se está pidiendo, porque advertirán que si es que están enlistando sus actividades de evaluación, no sé, pues si tienes 3, 4 unidades, vas a tener al menos 5 actividades de evaluación por cada unidad. Por lo Sí, tanto, vas a requerir mínimamente unos 20 instrumentos de evaluación. No vas a producir los 20 en esta entrega. Se está pidiendo que se perfecto. produzca una de cada tipo y no importa en cuál corresponde a cuál. ¿Ya? No importa. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Pero sí tienen que ser de tu plan, sí tienen que hacer, cada instrumento sí tiene que ser para una actividad diferente, ¿no? No puedes hacer, por ejemplo, la rúbrica y tu otro instrumento de observación, lista de cotejo, registro,
de la misma actividad, porque ahí estás repitiendo los criterios, ¿no ve? La prueba escrita, bueno, mejor si es que engloba una unidad de aprendizaje, espero hasta mañana devolvérselas y con la evaluación. Y por otro lado, la evaluación metacognitiva igual, ¿no? Que corresponde a alguna unidad en particular. ¿Cómo entregar estos instrumentos de evaluación? Siempre con las tablas que aluden a su identificación previa, ¿no? Entonces, si bien acá tenemos los instrumentos señalados, pues acá están los espacios en blanco, pues se les ha brindado unas tablas, un par de tablas, por lo menos, si es que no quieren copiar toda la información de las tablas porque les parece abundante, sea mínimamente hacer alusión a qué actividad de evaluación corresponde el instrumento, cuál es el propósito de evaluación del instrumento, qué saberes conlleva su evaluación y después desplegar el instrumento, ¿no? Con las tablitas tampoco estaban tan abundantes de información, incluían además el elemento de competencia, la unidad. Claro que cuando las hemos producido, muchos de ustedes han colocado, por ejemplo, todos los saberes. Y no, el instrumento no va a evaluar, salvo que sea un instrumento integral, ¿no ve? Pero tienen que ver si efectivamente ese instrumento va a evaluar todos los saberes o si es puntual alguna actividad de evaluación, solamente señalar aquellos saberes que corresponden. ¿Sí está claro, Alejandro? Sí, Licen, muchas gracias. Sí, a ti. ¿Alguna consulta además? Adriana, ¿estás por acá? Sí, Luisa, disculpe, mi conexión está muy mala. No te preocupes, Adriana. ¿Alguna consulta que Por tengan? ahora no, aún no he empezado, disculpe. Ya. ¿Alguien ha empezado a hacer sus tablas de evaluación? Yo he hecho algo como un boceto, ¿no? No está completo. Ya, está bien. Ahorita lo vamos a ver en grupos pequeños, Jordi, pero sí me interesa saber para armar estos grupos pequeños que alguien por lo menos en el grupo haya trabajado su tabla de evaluación para que pueda ayudar y compartir su trabajo a los otros compañeros. ¿Quién? Levanten la mano acá en la aplicación del Zoom, ¿quién ha avanzado en la producción de sus tablas de evaluación? Inician una pregunta, o sea, como ya habíamos hecho de un tema, digamos, ¿no ve? Para la anterior tarea, ¿cuenta o no? Una prueba escrita, dirás. Sí, la tabla, ¿no ve? Que hicimos de evaluaciones, No, esa era una tabla de especificaciones. ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ok. ¿Alguien ha llenado y ha empezado a llenar estas tablas de evaluación del punto 7? Ahorita les muestro. Estas tablitas. Estas tablas del punto 7. Acá tenían que copiar sus actividades de evaluación y por eso se les ha pedido que efectivamente conjuguen toda la coherencia interna para llegar a las evidencias, porque de las evidencias nacen las actividades de evaluación. Entonces, ¿qué implica hacer las actividades de evaluación? Implica revisar el punto 5, ¿no? Entonces, han avanzado en hacer estas sus tablas de evaluación, han identificado tipo, agente, instrumento, han brindado puntaje a sus actividades de evaluación.
Sí, sí, Lizzy, tengo algo, pero no está muy completo, como le decía. Pues ya Jordi, gracias. ¿Solo tú? ¿Nadie más? Ya. Nos vamos a dar un tiempo. Es que no podemos trabajar si es que no hay avance. ¿Ya? Porque después los grupos se quedan en silencio y bueno, tampoco sirve, ¿no? Ni tiene esa finalidad. Antes, lo que tienen que entregar es ya el plan de asignatura completo. Ya lo tienen que entregar hasta el lunes. Ya siempre estos 2 días para que puedan realizarlo. Y el plan de asignatura contiene estos 10 puntos, ¿no? Desde los datos generales, que los hemos ido revisitando la anterior sesión con bastante detalle en qué consiste cada uno de estos puntos. Entonces, ¿por qué es importante en la evaluación fortalecer el tema de las unidades? Porque la evaluación es precisamente va a recoger las evidencias y las evidencias dependen de los saberes del elemento de competencia y los elementos de competencia de la competencia. Entonces, si está mal o suelta o es ilógica nuestra desagregación analítica entre competencia, elementos de competencia, saberes y evidencias, pues nuestras actividades de evaluación van a estar efectivamente sueltas, van a ser simplemente actividades ahí que las puedo colocar, pero que no estoy resguardando que efectivamente recaban evidencias y estas evidencias efectivamente son las pertinentes, puntuales para advertir los saberes y mis saberes responden en integralidad conceptual, procedimental, actitudinalmente a dar cumplimiento a ese desempeño que es el elemento de competencia. Entonces, este ajuste, les pido, tienen que hacerlo, porque esta es la última entrega, antes de la entrega final completa que van a hacer de su plan, que va a tener una retroalimentación integral, pero es el último borrador, digamos, ¿ya? Después van a hacer una entrega al anterior, al finalizar el siguiente módulo, pero va a ser ya una entrega rápida porque inmediatamente ya tienen que hacer la entrega final del documento, ¿no? Y pueden aprobar los 5 módulos, pero si su trabajo está mal, no se van a acreditar, porque el trabajo final es como el trabajo de titulación, ¿ya? Entonces tienen que darle un poquito más de cuidado, de revestimiento, de orden, de lógica, de secuencia. La puntuación de esta tarea, sin embargo, se va a remitir a estos puntos, ¿ya? No va a incluir los anteriores. Los anteriores ya se han ido calificando y han tenido sus calificaciones, ¿no? Específicas en los anteriores módulos. Entonces, les pido que corrijan, que atiendan, por ejemplo, las retroalimentaciones brindadas o las observaciones brindadas en las tareas 2 y 3 del módulo 2, en las que hemos retroalimentado hasta las unidades de aprendizaje. ¿Ya? Hasta ahí. En el módulo 3, en la tarea 3, que han entregado la metodología, se les ha devuelto el comentario, la retroalimentación de la metodología. Atiéndanlas, ya que no quede ahí solamente y vuelvan a entregar precisamente el mismo trabajo. No, no puede, tiene que enriquecerse. Y las tareas 1 y 2 pues van a ser retroalimentadas. La 1 ya va a ser retroalimentado, la 2 espero hacer terminarlo hasta mañana, que es la prueba escrita, para que puedan fortalecer la producción de estos sus instrumentos. Entonces, la entrega va con, si bien es una entrega ya completa de todo esto, el punto 11 no lo van a incluir. El punto 11 es la planificación didáctica, ¿verdad? No lo van a incluir. El punto 11 lo van a sacar. Ya para esta entrega lo van a sacar. ¿Por qué? Porque lo vamos a mejorar. Esa planificación que habíamos iniciado la vamos a mejorar. Y la entrega que tienen que hacer son de estos 10 puntos más esos 4 instrumentos. La calificación se les va a brindar sobre el punto de evaluación, que creo que es 70% de la nota, o sea, esas tablas, ¿no? En función, pero esas tablas van a estar en coherencia de sus unidades de aprendizaje. Cronograma es 5, disposición es 5, bibliografía es 10 y sus instrumentos son otros 10, porque los instrumentos ya han tenido su puntaje también. Entonces, ¿dónde va a recaer el peso del puntaje en esta tarea? En las tablas de evaluación.
atiendan esas retroalimentaciones que se les ha dado, por favor. Bien, tenemos esa actividad colaborativa para mirar, para producir nuestras tablas de evaluación. Pero como solo Jordi ha trabajado y ha hecho su tarea, no sé si alguien más la ha producido, la ha trabajado. Ya, entonces les propongo darnos unos 15 minutos, más o menos sí, hasta antes de las entre 8 y 10, 8 y cuarto, para que puedan efectivamente eh, abrir sus documentos en el Drive o trabajar en sus documentos y armen por lo menos una tabla de evaluación resguardando sus evidencias, ¿ya? Identificando precisamente de sus evidencias. Van a bajar al punto 7 y van a enlistar sus actividades de evaluación. Y de sus actividades de evaluación, primero las van a ordenar en el orden de aplicación. Entonces, las recomendaciones siempre que empiecen por una actividad de evaluación diagnóstica. ¿Ya? Una actividad de evaluación diagnóstica. Después las enlistas en el orden de aplicación. ¿Ya? En la siguiente columna identifican tipo y agente por cada actividad de evaluación. Diagnóstica, formativa, sumativa y quién evalúa. En la siguiente, qué instrumento van a utilizar y si es que amerita o no en la siguiente columna, puntaje o no tiene puntaje. ¿Ya? Trabajamos acá en sala, en silencio. Si quieren consultar algo, adelante. Entonces nos damos estos 15 minutos para trabajar individualmente en sus tablas de evaluación. Ya para que después vayamos a la actividad colaborativa y entre ustedes efectivamente se retroalimenten también. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Gracias, Jordi. ¿Sí están bien? Entonces, por favor, si es que lo hacen en el Drive, me va a dar también posibilidad para que el fin de semana lo pueda mirar, ¿ya? En sus respectivos documentos en el Drive. Adelante. Trabajen en sus trabajos individuales, produciendo alguna de las tablas de evaluación del punto 7. Estamos bien poquitos. Ya hay cansancio, ¿no? Se ve. Ya vamos a acabar. Les pido este último esfuerzo, no lo dejen. Ahí estamos todos también cansados y el fin de año siempre es complicado porque además se vienen no solamente las actividades, en este caso del curso, las finales, sino las laborales. Siempre concentramos toda nuestra acción hacia el fin de año. Nunca hemos planificado adecuadamente en función de una distribución equitativa. Concentramos todo nuestro accionar. Está una coyuntura difícil en el país, pero también están nuestras actividades familiares, ¿no? De las fiestas de fin de año. Va a ser un mes más, 4 semanas hasta la entrega final de todo, ¿ya? Y el siguiente módulo es bastante divertido y es ya más práctico. Ánimo. Bien, no vamos a hacer ya esta actividad porque no tenemos tiempo, pero la idea era que produzcan una actividad de evaluación metacognitiva, así que se las voy a explicar. ¿Están por acá? ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Ya, gracias. Fundamentalmente consiste en 3 partes, ¿ya? La primera parte o la primera sección corresponde a estas actividades de evaluación metacognitiva a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque es un instrumento de interrogación. Habíamos advertido de que hay 2 técnicas para evaluar. O evaluamos observando o evaluamos interrogando, preguntando. Esta, como las pruebas escritas, es una técnica de interrogación, pero es una técnica de interrogación abierta en la que se le pide al propio sujeto de aprendizaje, al estudiante, que se evalúe.
Por eso se pide que cada unidad de aprendizaje tenga por lo menos un listadito de preguntas para que el mismo estudiante las haga, se las haga a sí misma, a sí mismo, en función de lo que ha aprendido. Entonces, la primera parte de estos instrumentos corresponden a que reflexionen, son preguntas, a que reflexionen sobre cómo han aprendido. Por ejemplo, preguntas de que, ¿qué he aprendido? En esto que me estabas explicando, Jennifer, ¿qué he aprendido? He aprendido a cosas básicas como, por ejemplo, identificar programas de software, hacer combinaciones de alimentos, preparar mezclas. He aprendido eso, a dosificar, ¿no? ¿Cómo lo he aprendido? Lo he aprendido compartiendo con mis compañeros, lo he aprendido, ¿no? A través de un ejercicio de reflexión o de consulta bibliográfica, lo he aprendido gracias a las actividades de aprendizaje de la profesora. Entonces es importante que reflexionen sobre su propio aprendizaje, de lo que se ha consolidado, en función de los logros que he tenido. ¿Ya? Hay una segunda sección que identifica, que permite a los estudiantes analizar el logro de las habilidades desarrolladas. Y acá podríamos jugar con que efectivamente estas habilidades pueden estar en función de preguntas, ¿qué habilidades o cómo he sentido que he aprendido y empezar a hacer un listado? Por ejemplo, en el montaje de los experimentos, he realizado los cálculos adecuadamente y hacer que ellos mismos se valoren, sí, no, o en una escala. He montado bien, he desarrollado bien, he montado bien el experimento, he hecho las mezclas, he hecho los cálculos, creo me he sentido bien. Entonces jugar a identificar estas habilidades, por ejemplo, en una suerte de criterios con una escala para que ellos puedan identificar su nivel. Y por último, hacerles preguntas para que puedan mejorar aquellas habilidades, aquellos saberes que efectivamente consideran que les ha faltado aprender. ¿Ya? Esa, en base a estas secciones, en base a este tipo de preguntas que son muy abiertas, ustedes van a desarrollar sus evaluaciones o su ejemplo de evaluación metacognitiva. La sugerencia es que esta evaluación metacognitiva la incluyan en cada unidad. Pueden incluso no evaluarla, o sea, es decir, ustedes no evaluarla, sino que sea un instrumento para que el mismo estudiante reflexione sobre si es que efectivamente ha aprendido o no. Tienen en la carpeta de recursos esta evaluación metacognitiva de este módulo. ¿Ya? En esta evaluación metacognitiva, por ejemplo, están las 3 secciones con preguntas. ¿Qué aspectos del enfoque por competencias pude aplicar en mi práctica en relación con la evaluación? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrenté? ¿En qué medida considero que he mejorado mi capacidad para diseñar instrumentos? ¿Cómo he desarrollado mi capacidad para retroalimentar a los estudiantes? Entonces acá ustedes van a responder, ¿ya? En función de la autoevaluación de habilidades, acá como que hay diseño de instrumentos, aplicación de la evaluación formativa, criterios de evaluación. Ustedes simplemente marcan el nivel en el que se encuentran. Identifican, acá hay como que una rúbrica, ¿no? Y por último, la parte de la mejora. ¿Qué necesito mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de dar la retroalimentación? ¿Se dan cuenta que las preguntas están relacionadas con lo que hemos visto, con el contenido que hemos visto? ¿Qué herramientas para perfeccionar el diseño? Esto era de retroalimentación. Esto es para mejorar nuestra planificación de evaluación. ¿Y cómo? De manera general para mejorar las habilidades. Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces acá lo importante es que hagamos pocas preguntas para que el estudiante no se canse también y puedas reflexionar el mismo. ¿Consideras, por ejemplo, que lo que has aprendido te va a servir en tu vida profesional? ¿Podrías identificar
¿En qué ámbitos de tu accionar profesional te servirá lo que has aprendido? Y ahí el estudiante a sí mismo, porque esto no lo tendría por qué ver si ni su par ni ustedes, ¿no? Se identificará, sí, considero que he aprendido. Lo importante es darles preguntas, que en muchos casos son mucho más eficaces que las respuestas. ¿Tienen alguna duda sobre este instrumento, sobre esta actividad de evaluación metacognitiva que está compuesta por estas secciones? ¿Están por acá? Están bien callados, bien calladas. Está a la mitad del curso, ¿no? Sí, sí, Lisa, seguimos acá. ¿Alguna duda, Jordi, sobre este tipo de preguntas? Al final son preguntas abiertas. Podrían incluso hacer solo una pregunta por cada sección, pertinente, vinculada, por ejemplo, a tu unidad de integrales. ¿Qué has aprendido o qué consideras que ha sido lo más importante de aprender las integrales? ¿Consideras que has aprendido a dominar las integrales? ¿Qué te falta por aprender? ¿Cuál es el nivel en el que te encuentras? ¿Cómo harías para mejorar la habilidad de integrar, por ejemplo? Claro, Preguntas lo así, bueno es, ¿sí? sí, lo bueno es que te da cierta libertad para cómo estructurar las preguntas, ¿no? Ahora, hacer preguntas es bien difícil, no es fácil, porque depende mucho también de qué tipo de respuesta queremos obtener. A veces no tenemos tanta técnica para formular las preguntas, entonces como en nuestras pruebas escritas, pues hacer preguntas habrán visto no es fácil, ¿no? Estas son técnicas de interrogación donde lo importante es hacer adecuadamente las preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tienen todavía alguna duda sobre la entrega de la tarea 3? El plan de asignatura de los puntos 1 al 10 y sus 4 anexos, sus 4 instrumentos. Por favor, no van a entregar el punto 11 todavía, la planificación didáctica. ¿Tienen alguna duda? Listen, el punto 11, ¿lo suprimimos de la Sí, entrega o sí, lo sí. obviamos simplemente? Lo suprimen nomás, lo suprimen. Después lo vamos a integrar. Primero lo Ah, vamos a completar el plan de asignatura y después nos vamos a concentrar en concluir el plan de secuencia que lo vamos a hacer la siguiente semana. de acuerdo, gracias. El trabajo limpio, por favor, cuiden del formato, cuiden de la presentación. Esta es ya la última entrega en borrador, digamos, ¿ya? Después, la entrega ya la van a hacer al finalizar el módulo 5. Cuiden que esté lo más limpio posible. Bien, van a desarrollar la actividad entonces metacognitiva, la van a llenar. Esto es para el día, estaba para el día domingo, pero la he cambiado para el día martes, ¿ya? Primero van a entregar su tarea. Descargan el documento en Word, la llenan, ¿ya? Esta no tiene puntaje, por ejemplo, es una actividad formativa para ustedes mismos, pero la tienen, bueno, hay un espacio de entrega habilitado. Entonces, la entrega de la tarea 3 hasta el lunes y la actividad o la evaluación metacognitiva hasta el martes, ¿ya? Estas son las actividades de cierre del módulo y el día martes estamos empezando el último módulo, que es el más cortito, que implica también la entrega del trabajo final, que se llama docencia reflexiva. ¿Alguna consulta? Leida, ¿alguna consulta?
Liz, Silvia. Sí, Licen, Licen, respecto a la ficha metacognitiva o la evaluación metacognitiva, Sí, tiene que incluirse entonces los tres tipos, ¿no? De preguntas. sí, se Tres, sugiere, se sugiere. Si se dan cuenta, la sección uno y la sección 2 están conjugadas. Acá un poquito que se han dividido, pero pueden ser qué he aprendido, cómo me he sentido al aprender. Y por último, una última pregunta vinculada a esta sección. ¿Qué me falta por aprender y cómo me gustaría consolidar esto que me falta por aprender, por ejemplo? Pero obviamente las preguntas relacionadas con el contenido de tu unidad de aprendizaje, ¿no? entonces son como preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas que tú las vas a formular para que el estudiante se pueda de alguna manera interrogar a sí mismo. Ya le hice, gracias. Por ejemplo, didáctica de la física, que es tu asignatura, ¿no ve? Bueno, Sí, algo sí. por ahí. Pero es didáctica de la física, entonces, por ejemplo, ¿qué has aprendido? He aprendido, no sé, pues a presentar de mejor manera los experimentos para mis estudiantes, a desarrollar actividades lúdicas de la enseñanza de la física en función de la cinemática o del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? Lo he aprendido a través de la revisión de los textos, de la exposición de la profesora, no sé. ¿Qué te falta por aprender? Practicar, practicar, practicar. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues practicando, no sé, pero que ahí le puedes ayudar a que el estudiante no dé tampoco respuestas tan vagas, ¿no? Con la formulación de preguntas te puedes ayudar a precisar que efectivamente su respuesta sea también una estrategia de planificación para él mismo. Listo, Liz. Bien, con esto Licen, es cerramos el para cada una módulo. de nuestras unidades, ¿verdad? En los anexos solamente presentas una, Leida, para Ah, cualquiera ya, de tu unidad, pero en la ya. tablita de evaluación se recomienda que la señales. Evaluación metacognitiva. En cada uno Ok, se recomienda, ¿ya? ok, No es gracias. obligatorio, pero se recomienda. Entonces, practicándola, haciendo un ejemplo, como anexo 4, puedes hacerla para cualquiera de tus unidades de aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta?